Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en una sesión más del Foro 50 por 50. Como sabéis, el Foro 50 por 50 es una iniciativa del despacho Montero Aramburu Gómez Villares Atencia para tratar con vosotros de una manera dinámica y eminentemente práctica cuestiones jurídicas de actualidad. Hoy vamos a tratar uno de los temas que desgraciadamente cada día estamos viendo más en las empresas, que son los fraudes informáticos y las estafas. Hoy me acompaña mi compañera Macarena Siles, abogada del área de Derecho Digital, y mi nombre es Cristina Lledó y formo parte del Departamento de Derecho Penal del despacho. Bueno, en la sesión de hoy queremos hacer primero un pequeño paréntesis para explicar cómo va a ser la logística. Esta sesión tiene una duración aproximada de unos 50 minutos y vamos a dividirla en dos partes. Durante los primeros 40 minutos, mi compañera Macarena y yo os vamos a explicar de una forma práctica los distintos fraudes que estamos viendo día a día en nuestro despacho. Os vamos a decir las que creemos que pueden ser las mejores medidas para prevenir estos fraudes y qué hacer si desgraciadamente acabáis siendo víctimas de ellos. Durante este tiempo de 40 minutos vais a tener el chat que veis en pantalla abierto. Podéis lanzarnos las preguntas que consideréis oportunas. Lo que sí os vamos a pedir es que por favor estas preguntas las lancéis a todo el público, porque así evitamos reiteraciones y intentamos ser lo más operativas posible luego a la hora de responder todas las preguntas. Si viéramos que no nos da tiempo a responder a todas las preguntas, una vez transcurrido el tiempo, nos comprometemos en los próximos días a responderos por escrito a las mismas. Además, tened en cuenta que esta sesión se va a grabar, con lo cual os llegará por correo electrónico también en los siguientes días. Y lo que sí queremos que tengáis muy claro es que hoy no vamos a hablar de teoría del derecho penal. Hoy lo que queremos transmitiros es cómo una operación en cuestión de minutos de un empleado o de vosotros mismos puede suponer la pérdida de cientos de miles de euros para vuestra empresa y veros incursos en un procedimiento penal por un delito de estafa informática como víctimas. Así es, Cristina. Muchas gracias y buenos días a todos. Hoy mi papel es ponerle esa cara operativa y esa cara práctica a los fraudes que iremos desarrollando a lo largo de la sesión. Investigaremos cómo llegan, cómo podemos analizarlos, cómo podemos mitigar los daños que nos pueden hacer en nuestras empresas para que no seamos el próximo ejemplo de fraude. Queremos que tengáis claro que este tipo de fraudes digitales ha dejado de ser un problema informático para ser un problema de personas, un problema de procesos y un problema de diligencia empresarial. Si os parece, queremos que tengáis en la cabeza que en los últimos meses todos hemos recibido correos electrónicos con este tipo de fraudes, con una urgencia sospechosa, con unos enlaces que no nos terminan de dar confianza. Y eso es lo que iremos analizando en la sesión de hoy. Vamos a comenzar viendo un pequeño mapa conceptual con los principales fraudes con los que solemos trabajar en el despacho. Sí que queremos tener claro que no nos vamos a meter en la parte técnica, sino que lo que queremos en la sesión de hoy es que sepáis identificar cada uno de los fraudes que vamos a ir analizando para que sepáis cuáles son las vulnerabilidades dentro de cada una de vuestras empresas. Sí, respecto de cada uno de estos fraudes, yo os iré dando una pincelada desde el punto de vista del derecho penal, porque queremos que tengáis muy claro que estos fraudes terminan con dos circunstancias normalmente. Con vuestra empresa implicada como víctima en un procedimiento penal por un delito de estafa y con una cuenta corriente. Tras analizar estos fraudes, después os vamos a dar una serie de recomendaciones que creemos que sería bueno que implantarais en vuestras empresas para evitar caer en estos fraudes. Si te parece, Cristina, vamos a comenzar. El primero de todos con el que vamos a empezar es el phishing. Creo que es el más conocido, todos hemos escuchado hablar de él en algún momento de nuestra vida. En este caso, el sistema funciona en el que recibimos un correo electrónico y el atacante se hace pasar por una entidad tercera, ya sea un proveedor conocido, nuestra entidad bancaria o incluso ya hemos visto casos de la agencia tributaria. En este caso, pues el correo, como podemos ver en el ejemplo, es bastante creíble. Logos correctos, colores corporativos y siempre un mismo factor, la urgencia. Nos piden, por ejemplo, que verifiquemos los datos en 60 minutos o que nos bloquean nuestra cuenta, que incluyamos una serie de datos sensibles o nuestro certificado caducará y tendremos problemas. Siempre el objetivo es que la persona afectada pinche en un enlace y entregue una serie de credenciales y datos sensibles para que el atacante instale el malware en el sistema.
Sí, desde el punto de vista penal, esto es un delito de estafa de manual. Es decir, hay un engaño para que hagáis una disposición patrimonial o entreguéis credenciales sensibles. Aquí la pregunta que deberéis haceros de cara a vuestra empresa es, o sea, ¿mis empleados están formados o nosotros mismos tenemos la formación suficiente para, si recibimos este email, detectar que estamos ante una estafa o clicaríamos en ese enlace y podríamos caer en la misma? Así es, continuamos con el segundo caso, que es el smishing. En este caso, el mensaje, también recibimos un mensaje, pero por un diferente medio. En este caso lo recibimos por un SMS. El atacante se hace pasar pues, por nuestra entidad bancaria o incluso por una empresa de mensajería que nos exige un pequeño precio para recibir nuestro paquete. En este caso, el mensaje nos llega a un teléfono móvil. Puede ser tanto el teléfono móvil corporativo como el teléfono móvil personal a través del cual nos autentificamos para entrar en los sistemas de nuestra empresa. El problema en este caso es que nos genera una falsa sensación de confianza porque en muchas situaciones este falso mensaje, este ataque, nos llega al mismo hilo de mensajes que recibimos con normalidad de nuestra entidad bancaria o de nuestro proveedor. Con lo cual esto nos complica la verificación entre si es un mensaje verdadero o estamos ante una estafa. Si jurídicamente volvemos a estar ante un delito de estafa, la estructura es muy similar. Aquí hay una peculiaridad, que es que muchas veces entran en juego los móviles personales de los empleados, lo que hace que se reduzca la frontera entre el área privada y el área del riesgo empresarial. Cuando este fraude se ejecuta a través de un mensaje de texto, debéis plantearos y pensar en vuestra empresa. ¿Mis empleados tienen instrucciones claras de qué hacer? O sea, la persona de tesorería que recibe esos mensajes de texto cuando opera con la banca electrónica, ¿tiene claro cómo distinguir cuando estamos ante mensajes de texto reales y cuando estamos ante mensajes de texto que pueden suponer un fraude para mi empresa? Continuamos con el siguiente, quizás menos conocido, pero ya os decimos que a día de hoy lo estamos viendo bastante. Es el caso del phishing. En este caso, el atacante no actúa por escrito, sino que lo realiza a través de una llamada. Lo que es más complicado todavía es que el atacante previamente se ha informado de los datos de nuestra empresa. Realiza la llamada y nos pregunta y nos confirma datos que son reales de nuestra empresa. Seguimos con el mismo patrón, urgencia. Urgencia para que nos den una serie de datos, que nos confirmen los datos. Al ser por una llamada, nos da esa presión y esa seguridad de que es una verificación correcta. Siempre lo que debemos hacer es confirmar por otro medio de que esta llamada es la correcta y que lo estamos haciendo de la manera diligente. Sí, como dice Macarena, aquí el problema es el mismo y el que vais a ver repetido en todo este tipo de fraudes. Urgencia, autoridad y presión para actuar sin realizar verificaciones adicionales. En este caso, la pregunta o la regla de oro que deberíais tener en vuestra empresa en este caso es cuando recibimos una llamada de la entidad bancaria, nuestros empleados tienen instrucciones para parar y verificar y comprobar la legitimidad de esta llamada. Continuamos con el siguiente, conocido como el fraude del CEO. En este caso, el atacante no actúa como una tercera entidad, como un tercer proveedor con una autoridad externa, sino que en este caso actúa como alguien interno de la empresa. Normalmente suele ser alguien con un alto cargo, ya sea el CEO o un responsable de departamento o alguien que dentro de la compañía tenga un alto nivel de control. En este caso, recibimos un correo electrónico con un dominio mínimamente alterado que es complicado que sepamos detectar el fraude. En este caso, esta persona nos exige con urgencia una serie de acciones, que le facilitemos una serie de datos y sobre todo juegan con la confidencialidad y con la confianza. Cuando una persona de un alto cargo de una empresa le solicita una serie de información, una serie de acción a un compañero, a un empleado, nadie duda de su confianza y sobre todo si es el CEO de la empresa. Por lo cual nadie cuestiona que este caso sea un fraude. Claro, penalmente volvemos al mismo, estamos ante un tipo de estafa, aunque es cierto que aquí el foco sí que se desplaza más a la empresa, al interior de la empresa, porque presuntamente quien ha pedido que se haga esa transferencia es un miembro, un directivo, un CEO de la empresa. Y debéis tener en cuenta si en vuestra empresa hay implantadas políticas de doble verificación, hay límites puestos a los empleados para hacer determinadas transferencias.
Es decir, aquí si la orden se ejecuta solamente porque la había pedido el CEO sin realizar comprobaciones adicionales, es muy difícil acreditar la diligencia de la empresa. Esa es la pregunta que hoy deberíais haceros de cara a vuestra empresa. ¿Qué pasaría si alguien suplanta la identidad de un directivo y manda un mensaje a tesorería pidiendo hacer una transferencia urgente? Esto lo vemos mucho en el día a día. De hecho, a nivel interno y en otras empresas con las que trabajamos, esto suele pasar a diario. Continuamos con el último de los ejemplos que vamos a ver, el último de los fraudes, que es el fraude de las facturas falsas a proveedores. Es algo novedoso, pero está en auge en este momento. En este caso, el atacante analiza la situación de la empresa en concreto, analiza la situación de los proveedores, con qué proveedores suele trabajar, con qué periodicidad se envían las facturas, durante qué importe son los habituales con los que suelen trabajar, cuántas veces al mes o cuántas veces al año emiten esas facturas. Con toda esa información y habiendo analizado previamente, simulan una factura idéntica a la del proveedor original, simplemente cambiando el número de cuenta, los datos de pago. El responsable de tesorería o la persona que va a realizar ese pago aparentemente ve la factura que parece idéntica. Volvemos a lo mismo, mismos logos, mismos colores corporativos, todo exactamente igual. Lo único que cambia es el código IBAN, con lo cual el empleado cree que está pagando una factura que realmente es incorrecta. Si en este caso, además de la estafa que sufrimos como víctimas, tenemos un problema añadido, que es la tensión que se genera con nuestros proveedores, porque partimos de que es realmente probable que un proveedor esté esperando ese pago, y ese pago nosotros se lo hemos hecho a una persona que es el estafador. Aquí hay dos vertientes. Una es que directamente nos llega la factura con el número IBAN cambiado, y no se hace, o el número de cuenta cambiado, y no se hace ninguna comprobación adicional, se pasa directamente a realizar esa transferencia. Y otra es que se recibe un email indicando que va a haber cambios en el número de cuenta. Aquí es fundamental realizar una comprobación adicional, establecer unos protocolos para que aquellas personas que trabajan en la administración o en la tesorería, cuando reciban este tipo de email, hagan esa comprobación adicional, levanten el teléfono y llamen a los proveedores, a los clientes que piden ese cambio de número de cuenta. Porque sí es cierto que se pueden hacer diligencias de cuidado adicionales, como pedir un certificado de titularidad bancaria, pero es que no hemos visto en ocasiones con que ese certificado de titularidad bancaria también ha sido falsificado. Entonces es importante hacer esa llamada, esa comprobación adicional, pero por favor esa comprobación adicional no la hagáis en el propio teléfono que viene en el pie de firma del email donde nos están pidiendo hacer el cambio de cuenta corriente, porque entonces probablemente estemos llamando a la persona que nos está estafando, que evidentemente nos va a confirmar que hagamos la transferencia de ese número de cuenta. Hay que hacer una llamada a alguna persona de contacto, alguna persona de confianza con la que hayamos tratado previamente referente a ese proveedor. Vamos a analizar ahora dos casos prácticos que nos gustaría que os pusierais en la piel de vuestra empresa, que los vierais y pensarais qué ocurriría si realmente esos emails llegaran a nuestra empresa. Mi compañera Macarena va a empezar hablando del phishing bancario. Así es, Cristina, vamos a ponernos un poco en la piel de las empresas medianas, en las empresas como las vuestras. Pongámonos en situación. Una empresa de unos 50, de unos 40, de unos 50 trabajadores que tiene un pequeño departamento de tesorería y un pequeño departamento de administración. Pongámonos todos en situación. Estamos a viernes, son las 2 menos cuarto de la tarde, todos estamos deseando salir de la oficina y siempre estamos, pues es hora de cerrar, es hora de terminar los últimos pagos, los últimos cobros y cerrar todas las facturas. En ese momento todos sabemos que hay una presión muy habitual en todos los despachos. Llegado ese momento, el responsable de tesorería o la persona que controla normalmente las cuentas bancarias de la empresa recibe el siguiente correo electrónico que podemos ver en pantalla. Lo vemos claro. Hemos estado hablando durante toda la sesión de un factor clave, la urgencia. Aquí lo tenemos. Aviso urgente. Actividad sospechosa en su cuenta de empresa. Ya lo tenemos claro. Urgencia, urgencia y una hora rara. Sigamos leyendo. El email puede decir algo como lo que estamos viendo ahí. Hemos detectado movimientos irregulares en su cuenta de empresa. Para evitar el bloqueo, verifica sus datos pinchando en el siguiente enlace. Aquí lo tenemos claro. El factor urgencia y sobre todo en este caso están jugando con el factor del miedo. En este momento, una empresa tiene que operar, tiene que cobrar, tiene que pagar. No puede permitirse un bloqueo de tales características y menos un viernes a esta hora. Están jugando con el factor
humano. En este caso, el miedo. Van donde más nos duele. El miedo de tener un bloqueo a esta hora y que pueda tener consecuencias graves. En este caso, la persona responsable, para evitar problemas futuros, para evitar alargar la situación, no comprueba, no llama, no verifica y por ello, y- perdonad, nada, pinchan el enlace. Pinchan un enlace en el que le lleva a otra página. Esa página ve que visualmente puede ser idéntica a la que suele trabajar, con lo cual no le supone ningún tipo de riesgo. Introduce su usuario, introduce la contraseña, le envían el código de verificación al SMS, como hemos estado comprobando antes, al mismo hilo de mensajes con el que suelen trabajar y facilita ese doble factor. Los atacantes ya lo tienen muy fácil. Han pinchado en el enlace, le han dado las credenciales de la cuenta bancaria y encima han recibido ese código de verificación que la víctima ha recibido por SMS. A partir de ahí, el atacante puede hacer las transferencias que considere oportuno y los movimientos que mayor le convenga. Pasado el tiempo, ese empleado ve en la cuenta bancaria esos movimientos que no reconoce y ve que el daño ya está hecho y no tenemos vuelta atrás. El segundo de los casos prácticos que os queremos traer a colación es el relativo al fraude al CEO. Vamos a situarnos ahora un viernes, 6:30 de la tarde. La mayoría de los empleados ya se han ido a casa, queda el encargado de tesorería, 2 o 3 empleados más en la empresa y recibe el email que podéis ver en pantalla. Un email que aparentemente es del CEO de la empresa, el correo parece correcto, el nombre es correcto, el tono con el que se dirige al encargado de tesorería es el tono habitual. No hay nada que haga sospechar. En el asunto podemos ver operación confidencial máxima urgencia. El texto del correo es: estamos cerrando una operación estratégica que no puede esperar. Necesito que hagas ahora mismo una transferencia urgente de 180.000 euros a este proveedor. Es confidencial, no puedes comentarlo con nadie, el consejo está informado, el lunes comentamos. Pues bien, el empleado de tesorería que conoce al CEO sabe que es una persona que viaja mucho habitualmente, que cierra operaciones confidenciales. No hay nada que le haga sospechar. Además, aquí hay un patrón claro del que ya hemos hablado anteriormente: la confidencialidad, la urgencia. Ese empleado un viernes a las 6:30 de la tarde no quiere ser la persona que frustre una operación de gran envergadura y además confidencial. Siente la presión de decir que sí. Accede a las cuentas bancarias, realiza esa transferencia y siente que está siendo una persona resolutiva que está cumpliendo con su trabajo. El problema llega cuando el lunes siguiente se encuentra con el CEO en la empresa, comentan la operación y detectan que el CEO no ha mandado ese email, que no conocen a ese proveedor y que han sido estafados, que esa cantidad ya no está en sus cuentas corrientes. Pues bien, desde el punto de vista penal, tanto el fraude al CEO como el phishing comparten los mismos patrones. Estamos en 2 casos de estafa informática. Dos momentos en los que se produce un engaño que lleva a vuestros empleados a hacer una disposición patrimonial que sin ese engaño no habrían realizado. Esa disposición patrimonial os causa un perjuicio y hace que la empresa se vea, bueno, pues gravemente afectada por esa pérdida económica. Hay 4 elementos que creemos que son fundamentales. Esos 4 elementos hay que analizarlos siempre una vez ocurre un fraude de este tipo. El primero de los elementos es el tiempo. Debemos tener en cuenta que no es igual reaccionar cuando han pasado minutos, horas de este tipo de fraudes o nos encontramos con que han pasado días, incluso semanas. O sea, tened en cuenta que si han pasado horas, minutos, podemos hablar con las entidades bancarias, podemos intentar retrotraer esas transferencias, bloquear las cuentas corrientes. Hay un margen de maniobra para intentar seguir un trazo de a dónde ha ido ese dinero, porque ese dinero va saltando de cuenta corriente en cuenta corriente. Normalmente en este tipo de fraudes el dinero no se queda en la primera cuenta corriente. Hay lo que se llama mulas intermediarios, que son los que van pasando el dinero de cuenta a cuenta, con lo cual si detectamos este fraude pasados días, es posible que nuestro dinero esté en Nigeria y que sea muy complicado, bueno, Nigeria o cualquier país, sea muy complicado que logremos recuperar ninguna cantidad. Otro elemento fundamental del que es importante actuar rápido, aunque luego lo vamos a tratar, es la interposición de la denuncia. Debéis tener en cuenta que es muy importante denunciar rápido.
Luego os vamos a explicar por qué. Segundo de los elementos importantes que hay que tener en cuenta, la prueba. Es muy importante recopilar todos los elementos que tenemos relacionados con este fraude. Los emails, los mensajes de texto, si hay informes de nuestro proveedor de informática, todo lo que podamos recopilar. Es normal y es humanamente comprensible el llamado borrado por pánico. Es normal que nuestro empleado o nosotros mismos, si detectamos este fraude, decidamos borrar, vaciar la papelera e incluso formatear el equipo. Esto nos deja en una situación de inseguridad tremenda, porque no podemos acreditar qué ha ocurrido. Es muy importante formar a nuestros empleados, que nuestros empleados no tengan miedo de levantar la mano y decir, ha pasado esto, porque cuanto antes lo sepamos, antes podemos buscar soluciones, no es un momento para buscar culpables. Tercero de los elementos importantes a tener en cuenta, la diligencia de la empresa. Si somos víctimas de alguno de estos fraudes, se va a examinar si somos diligentes, si nuestros empleados tienen formación, si les hemos avisado de que podemos ser víctimas de este tipo de fraudes, si tenemos limitaciones para realizar operaciones, si es necesario, si nuestros empleados conocen que hay que hacer una doble verificación para determinadas operaciones. Respecto a la organización interna, aquí sí que podemos ver una diferencia entre cómo entran este tipo de fraudes. El phishing, como os ha contado mi compañera Macarena, entra porque alguien de nuestra empresa ha clicado en un enlace. Nuestros empleados, y esto es una regla que debéis grabaros a fuego y creo que vamos a repetir varias veces en el día de hoy, deben conocer que no deben autentificarse en ninguna entidad bancaria, en ninguna pasarela de pago que venga dada por un email o por un SMS. Cuando entramos en estas plataformas de pago, es importante hacerlo siempre a través de nuestro navegador, cliqueando la dirección de correo electrónico o a través del enlace habitual que podemos tener guardado en nuestro navegador como de enlaces frecuentes. Respecto al fraude al CEO, aquí la diferencia es la política de pagos. Aquí es importante que nuestros empleados tengan un límite respecto a las operaciones que pueden realizar y sobre todo si son operaciones importantes o de cantidades relevantes a proveedores no habituales, tener en cuenta que haya una doble firma, que haya dos personas que verifiquen esta operación. Bueno, Cristina, si te parece, creo que llegados a este punto vamos a intentar rebobinar estos dos casos prácticos que hemos estado viendo con anterioridad. Que hemos estado viendo como un factor común, tanto en el caso del fraude de CEO como el de phishing, lo que hemos estado comentando al principio de la sesión, ya estamos viendo que no se trata únicamente de un problema informático, de un problema de los sistemas informáticos, sino que ya es un problema de las personas, es un problema de procesos, es un problema de cómo la empresa trabaja y cómo la empresa previene este tipo de situaciones. Y os podéis preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que podríamos haber mitigado estos daños? ¿Podríamos haberlos evitado? Pues bueno, yo creo que tenemos que ver claro tres situaciones. Como hemos estado comentando, el mayor de los problemas son las personas. El riesgo cero no existe, pero sí podemos prevenirlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Con formación. Porque os lanzo una pregunta. ¿Hace cuánto no recibís una formación relacionada con la seguridad, de la ciberseguridad? Por otro lado, Sí, perdona que te interrumpa porque eso es una cosa que nos estáis demandando mucho, que nos están demandando mucho los clientes últimamente, que es este tipo de formaciones en cumplimiento normativo para poder formar a los empleados, para poder formar a los directivos, para que sepan cómo detectar este tipo de estafas. así es. Segundo, ¿qué podríamos hacer? Además de formar a los empleados, sabemos que también es un tema de procesos, algo que está interno en la empresa. Pues, por ejemplo, podríamos establecer una política de pagos. Como hemos estado comentando antes en el tema de las facturas, lo que nos cambian el IBAN de las facturas, pues podemos hacer una revisión de vez en cuando y poner unos límites. Pues a través de X cantidad debemos revisar el IBAN de las facturas. Os preguntáis, ¿dónde puede estar ese límite? Pues bueno, Cristina, no sé tú, pero a mí que me roben 200 euros me duele mucho el bolsillo. Entonces depende un poco de la situación de cada empresa. Sé que no es lo mismo que a una gran empresa le roben 1.000 euros que a una pequeña empresa se lo roben. Entiendo que a todos les duele. Eso ya está el límite en cada situación diferente de cada empresa. Y luego, que creo que también lo hemos estado comentando en esta sesión, tener un doble canal de verificación. Que nadie cambie nada en temas de bancos, en temas de que podamos sospechar una estafa, sin una doble verificación. Dos cabezas piensan más que uno. Vamos a intentar
dar esa cultura en la empresa de que si hay que cambiar, por ejemplo, una nómina de un empleado, se intente llamar, se intente verificar con otro medio. O si hay un banco que nos está solicitando pinchar en un enlace, llamemos a nuestro gestor, comprobémoslo con esa doble verificación. Y es que, perdonad que insistamos, queremos que quede claro que ya no es un tema informático, ya es un tema empresarial. Es un tema de diligencia empresarial y de responsabilidad proactiva para intentar prevenir este tipo de fraudes que hemos estado comentando. Sí, mirad, vamos a pasar a analizar ahora desde nuestra experiencia lo que creemos que debería ser el kit mínimo de prevención que deberíais tener en vuestras empresas. Estas son unas pinceladas genéricas. Normalmente, cuando una empresa nos pide que analicemos detalladamente su situación, hay que descender al caso concreto, pero creo que con estas pinceladas genéricas podéis tener una idea un poco global de cómo prevenir o minimizar el riesgo, que como ha dicho Macarena, el riesgo nunca es cero, ese riesgo no existe, para intentar hacerlo de la forma más práctica posible. Mirad, yo os voy a dar unas pinceladas un poco teóricas y Macarena os va a explicar cómo aplicar cada una de estas patas, estas 4 patas que podemos llamarlas de este kit mínimo en vuestras empresas. En primer lugar, la formación. Ya lo hemos comentado antes. O sea, no estamos hablando de másteres infinitos, de cursos eternos, hablamos de pequeñas formaciones periódicas que además tienen dos puntos relevantes de estas formaciones. Por una parte, acreditan la diligencia de la empresa. Estamos acreditando que estamos formando a nuestros empleados. Y por otra, estamos familiarizando a nuestros empleados, a nosotros mismos, con los tipos de fraude que hay. No nos va a sonar raro recibir un mensaje de phishing, un mensaje fraudulento, si nuestros empleados conocen lo que es. ¿Y cómo podemos hacer esto, Cristina? Yo creo que un caso muy fácil que puede ayudarnos a conocer esta situación es que hagamos un pequeño simulacro. Muchas veces nos preguntan los clientes si pueden enviar un falso phishing a sus empleados. Podemos hacerlo de forma en que los empleados sepan detectar cuando el dominio no es correcto. Sepamos que el enlace, cuándo podemos y cuándo no nos podemos fiar de los enlaces que nos envían en los correos electrónicos. Y luego lo ideal sería, para comprobar esa diligencia y que sepamos que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de formación a los empleados en ciberseguridad, podemos hacer un pequeño test. Y así podemos comprobar que los empleados sí que están cumpliendo y que están entendiendo esta formación que le estamos dando. En segundo lugar, la segunda pata de este kit mínimo sería unas reglas. Hay unas reglas que debéis grabaros a fuego y que creemos que son muy claras y muy prácticas. En primer lugar, como hemos dicho y os estamos repitiendo mucho en el día de hoy, nunca entrar en la banca electrónica, en plataformas de pago, a través de enlaces recibidos ni por mensaje de texto ni por correo electrónico. Regla segunda, en órdenes de pago que resulten de cantidades importantes, de proveedores inusuales, pedir siempre una doble verificación. O sea, si recibimos, que nuestros empleados tengan claro que si reciben una orden de transferencia por parte de algún directivo de la empresa, que sea de carácter confidencial, que sea de carácter urgente, tienen que hacer una doble comprobación, tienen que, ya sea por el canal interno, ya sea levantando el teléfono, tienen que realizar esa doble comprobación para asegurarse de que esa orden de pago que nos están pidiendo es cierta. Y la tercera regla es que cualquier cambio en las cuentas corrientes se verifique, que no se haga de forma manual. Yo creo que aquí es un ejemplo claro que podemos aplicar en nuestro día a día, es un poco lo que hemos estado comentando anteriormente. Por ejemplo, el tema de las facturas, ¿no? Vamos a intentar comprobar el IBAN de la factura de los proveedores que sea el correcto. Vamos a intentar evitar que nos hayan cambiado el número sin que nos demos cuenta. Vamos a verificarlo formalmente para evitar caer en este tipo de fraudes. Sí, mira. La tercera pata que vamos a explicaros hoy es los accesos. Debéis tener en cuenta que no es necesario que todos vuestros empleados de tesorería, que todos vuestros empleados de administración puedan hacer todo. O sea, podéis limitar las cantidades, pedir doble firma para algunas operaciones. O sea, es una medida muy sencilla y que limita muchísimo el riesgo. En este caso lo tenemos claro. No podemos permitir que toda la responsabilidad caiga sobre una sola persona. El acceso debe estar limitado a los responsables de área o a las personas que consideréis oportuno, pero, por ejemplo, nadie puede cambiar un IBAN sin que otra persona se lo autorice.
Por último, la tecnología razonable. Aquí no estamos hablando de sistemas muy sofisticados de seguridad, estamos hablando de tener unos antivirus bien actualizados, de tener unos filtros en el correo electrónico para evitar el phishing, reuniones periódicas con nuestros gestores que lleven los sistemas informáticos de nuestra empresa. No sé, yo creo que Macarena nos puede dar alguna idea más de cómo aplicar esta pata en una empresa. Sí, en este caso, nuestro mayor aliado en estas situaciones es siempre nuestro proveedor informático. Ellos saben cómo nos tienen que asesorar en momentos de crisis y con ellos debemos comprobar que estén al día nuestras políticas de doble factor, si tenemos algún filtro en los correos electrónicos, si ven alguna amenaza en un correo externo, que ellos nos actualicen y tengamos al día estas actualizaciones dentro de nuestro correo electrónico para que podamos estar al tanto de todas las novedades. Como hemos visto, muchos de los fraudes que hemos estado comentando son relativamente nuevos. Esa reunión anual o esa reunión periódica con nuestro proveedor informático nos puede ayudar a estar al día y por ende evitar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que cuando este kit mínimo existe y se aplica en la empresa, la fotografía que llega luego al procedimiento penal es muy distinta a la de una empresa que no tiene implantadas ninguna de estas medidas. Es muy importante que existan, que se apliquen y que se puedan acreditar documentalmente. Así es. Pero bueno, llegados a este punto, lo estamos intentando, hemos puesto todo lo que está en nuestra mano, hemos formado, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, el riesgo cero no existe. ¿Qué nos pasa si al recibir un correo electrónico pinchamos el enlace y es que nos han pillado? Nos damos cuenta de que nos han pillado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que primero contenernos. Vamos a trabajar en equipo, vamos a intentar hacer las cosas bien para que el daño sea lo mínimo posible. En primer lugar, contener. Si ha habido algún ordenador, algún sistema afectado, vamos a intentar contenerlo para que no afecte al resto. Muy importante, ante una situación de estas características, vamos a intentar cambiar las contraseñas o incluso bloquear las cuentas que se han podido ver afectadas para que el daño sea el mínimo posible. En segundo lugar, vamos a avisar siempre lo que hemos dicho. Nuestro proveedor informático en estos casos es nuestro mayor aliado. Vamos a notificarlos, vamos a intentar explicarles qué ha pasado. Ellos saben perfectamente cómo tienen que actuar. ¿Se han visto comprometidos datos de carácter personal? Hay que notificar a alguien. Intentemos que esos avisos sean en el mínimo plazo posible. Como ha comentado antes Cristina, el tiempo en estos casos es oro. No es lo mismo que tengamos un fraude y lo notifiquemos una semana después a que lo haga por miedo, a que lo hagamos en el mismo momento. Tengamos en cuenta que si hay datos de carácter personal comprometidos, tenemos una serie de plazos que tenemos que cumplir con la Agencia de Protección de Datos. Por otro lado, como hemos estado hablando, por favor, evitemos el borrado por pánico. Sé que en esa situación queremos quitarnos responsabilidad e intentar borrarlo y aquí no ha pasado nada. Eso es lo peor que podemos hacer. Ante una denuncia que pongamos, dejamos al área jurídica de penal sin prueba. Si borramos las cosas, no tenemos prueba para poder atacar y para poder solucionar esta situación. Cristina, creo que aquí lo importante es acudir a un área jurídico que nos pueda ayudar con esa denuncia, ¿verdad? Sí, mirad, aquí como os comentaba Macarena, además de esta contención técnica debemos empezar a pensar en clave jurídica. O sea, por una parte, como hemos hablado, la prueba. Tened en cuenta que no toda la prueba vale, no valen pantallazos de esos emails, por ejemplo, porque los pantallazos se pueden alterar. O sea, puede ser que dentro del procedimiento penal incluso nos soliciten un cotejo. Un cotejo es llevar el ordenador, llevar el teléfono móvil ante el letrado de la Administración de Justicia para que compare la realidad de esos emails, de esos correos, quién lo ha recibido, cuándo, a qué hora. Y en segundo lugar, fundamental, la denuncia. Yo sé que muchas veces nos hemos encontrado con circunstancias de que los clientes han puesto la denuncia ellos sin ayuda de letrada especializada. A día de hoy, bueno, es muy fácil con la inteligencia artificial, creo que prácticamente se puede redactar una denuncia, pero debéis tener en cuenta que hay circunstancias fundamentales que deben quedar reflejadas en esa denuncia y por eso entendemos que el asesoramiento jurídico especializado es fundamental y que es fundamental actuar en esos primeros minutos porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializados en esta materia
tienen esa capacidad de paralizar, de bloquear cuentas con la ayuda del juzgado. Por eso creemos que tomar esa actitud proactiva e interponer una denuncia lo antes posible es fundamental. Y por último, debéis tener en cuenta que esto debe ser una forma de actuar de manera coordinada. Por una parte, con los bancos para analizar qué ha ocurrido, a qué cuentas bancarias ha ido nuestro dinero, qué ha pasado. Por otra parte, con la aseguradora, porque hay ocasiones en las que tenéis algunos seguros de ciberriesgo que hay que analizar detalladamente, porque hay que ver las medidas de prevención que te exigen estos seguros, hay que ver qué cubren, qué no, qué cantidades. Y por último, una forma de actuar coordinada desde el punto de vista penal. Para resumir esto de una forma bastante gráfica, debéis tener en cuenta que, como hemos dicho, la diferencia entre reaccionar o no en las primeras 24 o 48 horas es fundamental para intentar minimizar el riesgo. Así es. Bueno, creo que estamos llegando ya un poco al final de la sesión, casi que hemos cumplido con los 40 minutos, con lo cual vamos a intentar hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado. Sé que han sido muchas cosas, vamos a intentar aterrizarlo para ver con qué ideas nos debemos quedar tras esta sesión. Yo quiero que os quedéis sobre todo con estas 3 ideas. Y es que estos fraudes de que hemos estado hablando no es algo irreal, no son situaciones que no son reales y que están en el más allá. Son cosas que de verdad pasan en el día a día. Ya lo estáis viendo vosotros mismos, incluso como personas físicas. Recibimos correos a diario que se podemos considerar spam. Llamadas con una urgencia sospechosa. Comentábamos antes, Cristina, el mensaje de mamá, pásame dinero que me he perdido el móvil. Esto pasa y lo tenemos en el día a día y nos pasa a todos. Y lo vemos en el día a día con empresas como las vuestras. En segundo lugar, y perdonad la existencia, ya no es un problema informático, es un problema humano, es un problema de procesos. Y es que no nos vale ya con ir de la mano con nuestro proveedor informático, que ya decimos que es muy importante, sino que también tenemos que tener herramientas de seguridad, técnicas, operativas, organizativas dentro de la empresa, para que podamos actuar y podamos prevenir esas situaciones. Y esto enlaza con la tercera idea que quiero que os quedéis. La prevención es concreta y asequible. Tenemos que saber que el daño duele a todos. Estos atacantes, este tipo de estafas, nos duelen a todos, tanto a los grandes como a los pequeños. Tenemos que tener decisiones en nuestro día a día para prevenir este tipo de situaciones y marcar la diferencia con todos los kits que hemos estado hablando anteriormente. Y es que a partir de hoy, yo lo que os pediría que tengáis una serie de tareas para evitar estas situaciones en vuestras empresas. Aquí os dejo 3 tareas que creo que pueden ser bastante útiles. En primer lugar, que revisemos bien nuestros procesos de pagos, que prevengamos estas situaciones. ¿Quién puede hacer las transferencias? ¿Tenemos algunos límites? ¿Tenemos dobles verificaciones? ¿Vamos realmente de la mano con esa supervisión? ¿Tenemos ese doble factor? Segundo, formemos a los empleados. Ya no digo a todos, sobre todo a los que están en primera línea, esos responsables de departamento, responsables de tesorería, los administrativos, sobre todo la dirección. Estas personas que están en primera línea deben de saber mejor que nadie cuándo un correo, por ejemplo, es considerado una estafa y cuándo no. Y sobre todo, qué deben hacer ante estas situaciones cuando se les presenten. Y en tercer lugar, en la medida de lo posible, definir un protocolo de incidente, que todos sepamos cómo podemos actuar cuando nos llega una situación. No nos hace falta que sea un documento de 80, de 100 páginas, que todos sabemos que nadie se lo lee. Queremos algo claro, algo útil, algo que sea conocido por todas las áreas y por todos los empleados de la empresa. Sí, bueno, para mí, desde el punto de vista penal, si tuviéramos que quedarnos hoy con un titular de todo lo que hemos hablado, sería que la mejor defensa jurídica no empieza en el juzgado, sino que empieza mucho antes, en la prevención, en la formación y en la capacidad de reacción de la empresa. Esperamos que hoy os hayáis quedado con unas ideas generales de lo que son los fraudes informáticos y de que os hayan hecho pensar qué hubiera ocurrido en vuestra empresa si alguno de estos fraudes se hubieran dado. O sea, hoy si conseguimos que algunos de vosotros os replanteéis los protocolos de vuestra empresa, creo que habremos cumplido con nuestro deber y nos quedaríamos muy, muy satisfechas. Que le deis una vuelta a esto y que penséis en la aplicación práctica
que tiene en vuestras empresas, porque al final la diferencia entre un incidente grave o una crisis mucho mayor está en la prevención y en los protocolos que tenemos implantados en nuestra empresa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Os esperamos pronto en otra sesión de 50 por 50. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros esta mañana. Para nosotros ha sido un auténtico privilegio y damos paso a continuación. Si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda que se haya quedado en el tintero, pasamos al chat. Por si tenéis alguna pregunta, procederemos a contestarlas en los últimos minutos que nos quedan. Por ahora parece que no ha habido ninguna pregunta. Os animamos a que lancéis esas cuestiones que tenéis sobre la mesa y a ver si podemos intentar ayudaros en la medida de lo posible. Yo creo que si no, en caso contrario, bueno, os agradecemos mucho vuestra asistencia y esperamos veros pronto de nuevo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.